Quisiera rápidamente dar el título de este mensaje. Le puse el Rey Soberano. Y quisiera dar unos puntos, ¿verdad?, de lo que estuvimos hace como 2 semanas, ¿verdad? Estuvimos, los que estuvieron aquí en el domingo, y vimos a la predicación donde Oscar expuso la palabra de Dios del capítulo 28 hasta el 40. Y quiero dar algunos puntos que Oscar, a través de la palabra del Señor, trajo, donde vimos la entrada triunfal de Cristo en un burrito, en un asno. Humildemente entró, y qué humildad, ¿verdad?, de nuestro gran Rey. Yo puedo imaginar cuando Cristo venga, que no va a venir como el Rey que no quiere decir que no es humilde, pero va a mostrar su poder, va a mostrar su gloria, va a mostrar mucho más de lo que Él pudiera haber hecho si Él entraba, como predicaba Oscar, con caballos y con carruajes allí. Cuando Cristo venga, va a venir con poder, y todo ojo, todo le verán. Y hablaba esta palabra que con esto de entrar en un asno cumplió las profecías acerca de Él. Y algo que pudimos ver es de que Jesús era omnisciente y que sabía a qué iba a Jerusalén. Y Él sabía que iba a dar su vida. Él conocía los corazones, los pensamientos de la gente. Pero su entrada causó gran júbilo y alabanza al Rey, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Óigame, era mucho júbilo que seguramente los fariseos estaban: ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer, ¿qué está pasando aquí? Cumpliendo la profecía de Salmo 118. Hermanos, con este evento de Cristo entrar como un rey, se disiparon las dudas que pudieran haber en los discípulos de que Jesús realmente era el Mesías. Y desde entonces Jesús declaró abiertamente de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Rey. Y fue a últimas instancias que esta declaración de Jesús fue por lo que lo acusaron, y por eso murió. Y miren, hermanos, dice que las piedras, dice que los fariseos querían callar a la multitud. Y Jesús le dijo a ellos: miren, si se callan ellos, las piedras van a hablar. En otras palabras, nadie podía oponerse a esta entrada triunfal. No había nada. Ni la oposición de los líderes religiosos podía impedir. Y por último, cuando vemos a este Rey, hermanos, nosotros debemos de vivir de una manera que honre y glorifique a Dios en todo tiempo. Como Dios es omnisciente, Dios conoce todo, entonces nosotros debemos de vivir una vida piadosa delante de Él. Y la predicación de hoy, hermanos, después de la entrada triunfal que el Señor hace alabado como un rey, podemos observar un contraste de lo que la multitud anticipaba y lo que iba a recibir. Es un contraste muy, muy marcado. En la multitud había una actitud de gozo, de jubileo en el pueblo. Pero en Jesús iba a haber un contraste de tristeza, de llanto, de lamento. Escuchen, hermanos, la escena pasa de un gozo, de un jubileo, a un escenario que era tenso y desagradable para el pueblo, para Jesús.
La multitud hablaba de volver a tener paz y libertad, pero Jesús hablaba de destrucción. La multitud pronunciaba gloria sobre Jesús como rey, pero Jesús pronunciaba perdición sobre ellos. ¿Qué cosa? La escena que vamos a ver en los siguientes versículos, del 40 al 44, hermanos, vamos a presenciar dos escenarios. Perdón, del 41 al 48. Dice, primero vamos a presenciar la lamentación de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Y luego vamos a presenciar la condenación de parte del Señor sobre Israel. Y vamos a presenciar dos demostraciones o tres demostraciones de su deidad. Y una demostración de su humanidad. Jesús mostró su autoridad para pronunciar juicio y su omnisciencia, sabiendo con detalle lo que iba a suceder a estas personas, al pueblo de Jerusalén, de Israel. Y vamos a ver su humanidad cuando Él lloró, se lamentó por Israel. Por favor, abra sus Biblias. Vamos a comenzar con el versículo 41. Y mire lo que pasó después de su entrada triunfal. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, y estamos hablando de Jerusalén, por fin llegó a Jerusalén. Uno puede decir, ¡ay, qué glorioso! Pero lo que le esperaba a Jesús, lo que le esperaba era doloroso, mucho sufrimiento. Pero dice que al verla, lloró sobre ella. Lloró. Y podía verse como algo incoherente que Jesús haga lamento al mismo tiempo que tiene un lugar de la entrada triunfal. Ahora, la palabra traducida lloró es la expresión más fuerte en el lenguaje griego para el llanto. O sea, no fue un llanto, un sollido como a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Que se nos salen las lagrimitas. Esto fue algo genuino del rey. Se lamentó por el pueblo de Jerusalén. Y vamos a ver por qué lloró. Lucas fue el único que registró el lamento profundo de Jesús por la ciudad de Jerusalén. Pero esta no fue la única ocasión que Jesús lloró. Se recuerda, lloró por Lázaro. Y no lloró porque estaba contento que había resucitado, sino porque la gente era tan incrédula que él decía, ¿cómo esta gente no puede creer que yo puedo hacer esto? Y en Hebreos nos comenta que él en el Getsemaní clamaba con lágrimas. Y aquí lloró nuevamente. Podemos observar dos posibles razones por qué Jesús lloró o se lamentó de Jerusalén. Una fue porque conocía la verdadera superficialidad que poseía el corazón de Israel, que era hipócrita. Eran muy vulnerables y sabía que esa gente iba a rechazarlo. Esta misma multitud que clamaba al rey, Hosana, y Jesús, y le ponían las palmas, otros decían que le ponían los mantos. Esta misma gente, la mayoría se puede decir, en muy pocos días, 3, 4 días, iban a clamar, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Jesús sabía eso. Y la segunda razón que creo que Jesús lloró es porque venía un juicio sobre ellos. A Dios no le complace la muerte del hombre. A Dios no se goza cuando el hombre trae un castigo o un juicio sobre él. Y miren el versículo 42 que dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es paz, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos.
Escucha, Israel no pudieron comprender, no pudieron discernir la visitación del Mesías en su tiempo. Ellos eran muy buenos para discernir los pronósticos del tiempo. Ellos podían ver hacia el lugar del desierto y decían, si hay mucho viento, si hay esto, va a ser mucho calor. Y miraban para el mar y decían, oh, miren también las nubes se ven, va a llover. Ellos podían discernir, se podían preparar, pero nunca pudieron discernir el tiempo del Mesías. Eran muy torpes, o fueron muy torpes. Claro, sabemos que todo esto es espiritual. Escuchen, la paz de la que el Señor habló aquí no era una paz política con enemigos, ni paz social en Israel, sino una paz para con Dios. De esa paz se estaba hablando. Y lo que produce esa paz es un arrepentimiento, es fe en Cristo, es creer en el mensaje de salvación que Jesús había predicado. Eso es lo que producía la paz para con Dios, un verdadero arrepentimiento, creer en Jesucristo, que Él era el Rey, el Mesías. La palabra tu día se refiere no al lunes o cualquier otro día, sino a todo el tiempo de la presencia de Jesús, de su ministerio entre ellos. Escuchen, la incredulidad los había cegado y la mayoría de los judíos optaron por rechazar el mensaje del Evangelio. No una vez, pero rechazaron cantidad de veces las invitaciones que Jesús les hacía a ellos. Y ellos perdieron la oportunidad de poder encontrar paz para con Dios. Y fue por esa misma razón que Jesús pronunció juicio sobre ellos. Oh, hermanos, cuando yo puedo ver a esta multitud, cuando yo veo a esta multitud, yo me veo entre ellos. Yo siempre lo he dicho y yo no creo que soy el único que lo digo. Pero si yo estuviera en medio de ellos, hubiera hecho lo mismo que ellos hicieron. No hubiera podido ver la visitación del Mesías. Estuviera yo allí, crucifícale. Si usted se cree por algún momento que usted no hubiera hecho eso, pues es porque Dios lo salvó antes. Mientras usted fuera uno de ellos. A lo mejor yo fuera un soldado, no, porque estoy muy chaparro. A lo mejor, no sé. Elías a lo mejor calificaba para un soldado. Pero cada uno de nosotros, hermanos, haríamos lo mismo. Mire Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oh, hermanos, cuando usted está predicando el Evangelio y le dice a la gente del Evangelio y la gente dice que no, lo rechaza, usted sabe por qué. La misma palabra lo dice, no importa qué tan excusas ponga. La Biblia dice que el mundo ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y esa es la condenación. De que no aceptaron, de que no creyeron en el Mesías. Y lo bello de todo esto, hermanos, es que Dios no nos dejó en el aire para ser incrédulos por toda una eternidad. Dios nos proveyó su palabra, el remedio, la medicina para quitar la incredulidad está por medio de escuchar la palabra de Dios y responder a ella en obediencia. Si usted está aquí, si todavía no ha respondido, si todavía usted es un incrédulo y está escuchando la palabra de Dios, usted está más cerca de ser un creyente. Porque está escuchando la palabra de Dios.